el diamante maldito que tuvo más de 24 dueños, todos ellos muertos de manera trágica. Es la joya más valiosa del mundo, y todos sus dueños como Luis XIV, María Antonieta, Catalina la Grande, tuvieron un final violento. Se cree que el diamante Hope fue extraído del río Kitsma, en la India, cerca del año 1400. Este pertenecía a la estatua de la diosa Sita, esposa del dios Rama. Al ser robado de su templo en la mina de Golconda Kollur, en la India, una maldición caería sobre aquel que lo poseyera. Su primer dueño comprobado fue Jean-Baptiste Tavernier, un comerciante francés que se aventuró en la India. Durante 40 años se desplazó de norte a sur por esas tierras y recorrió casi 300.000 kilómetros. Un libro por el escrito certifica sus aventuras. En una de sus travesías, Tavernier llegó a una región llamada Golconda, conocida por su Valle de los Diamantes, ya que es el primer lugar del planeta donde se extrajeron esas piedras preciosas. Fue allí donde Tavernier compró en 1667 un gran diamante en bruto de color azul, alrededor de 112 quilates, algo casi sobrenatural, ya que solo un diamante entre 200.000 tiene esa tonalidad. Lo que Tavernier no sabía era que en sus manos tenía el diamante maldito, y se lo llevó a París. Lo exhibió junto a otras joyas, y una persona quedó maravillada ante la gema. No era una persona cualquiera, era el mismo rey de Francia, el famoso Luis XIV. El rey Luis XIV decidió comprarle a Tavernier un gran lote de diamantes y le pagó al comerciante 147 kilos de oro puro. En el lote entró el diamante maldito, que en ese entonces pasó a llamarse Francés Azul. El rey mandó tallar el diamante al joyero de la corte, Sir Pitou, que lo convirtió en el diamante azul de la corona y pasó a formar parte de la colección de joyas del rey. Con la fortuna que le pagaron, Tavernier cumplió su sueño, compró un título nobiliario y como un buen duque adquirió un castillo, pero la maldición cayó sobre él. De la noche a la mañana perdió su fortuna en malos negocios, se declaró en bancarrota y escapó a Rusia, para empezar a vivir en la calle, donde murió de frío en el año de 1689, y unos perros salvajes terminaron devorando parte de su cuerpo. Mientras que el rey Luis XIV usaba el diamante en todas sus principales ceremonias, engarzado en un collar que era símbolo de la Orden del Toisón de Oro. Todo el que veía la joya quedaba admirado, y algunos tuvieron el honor de lucirlo, como en el caso de Nicolas Fouquet, un funcionario de gobierno que lo pidió prestado. Lo lució en un baile oficial, y después de esa noche su suerte cambió. Fue acusado de estafa y murió de hambre en una prisión en el año de 1680. Un amante del rey, Madame de Montespan, convenció al rey que le regalara la joya. Este aceptó, pero la mujer no pudo disfrutarlo mucho, ya que murió repentinamente en el año de 1707. Aunque el rey Luis XIV lo había portado muchas veces, nunca lo había tocado con sus dedos. Lo hizo por primera vez el 7 de diciembre de 1715, cuando lo visitó el embajador del Shah de Persia. El rey le mostró el diamante y meses después murió de gangrena. Su sucesor, Luis XV, ordenó conservar el diamante en un cofre, sabedor de la maldición, y nunca lo miró ni tocó. Pero quien vino después fue el rey Luis XVI. Este no resistió la tentación y se lo regaló a su esposa, la famosa María Antonieta. El diamante se convirtió en una piedra en forma de corazón, reduciendo su peso a 67 quilates. La reina no creía en maldiciones y a cada fiesta que iba portaba ese diamante. María Antonieta era una persona muy generosa y ocasionalmente se lo prestaba a la princesa de Lambel. Tanto María Antonieta como Luis XVI fueron guillotinados en 1793, mientras que la princesa de Lambel fue linchada hasta la muerte por una multitud enfurecida durante la Revolución Francesa. Después de esta tragedia, la persona que se apoderó de esta hermosa joya fue el revolucionario llamado Guillot, que se llevó el diamante a Londres para venderlo. Las autoridades inglesas lo terminaron encarcelando y en el año de 1796 murió en prisión. Pero antes logró vender el diamante a Catalina la Grande, que no bien lo lució murió de un infarto. Un desconocido llevó entonces el diamante a un tallador holandés, Wilhelm Fals, que dividió el diamante azul de la corona en dos. Una de las mitades fue adquirida por Carlos Federico Guillermo, duque de Brunswick, que perdió su fortuna en menos de 2 meses. La otra mitad quedó en manos del tallador holandés. El hijo del tallador, Hendrik, mató a su padre y le robó el diamante, para terminar vendiéndoselo a un francés llamado Francis Boulois. Hendrik, arrepentido de su crimen, se suicidó. Boulois, enterado de la maldición del diamante, lo terminó vendiendo rápidamente a un curtidor judío llamado David Ellison,
El vendedor francés perdió el dinero obtenido y murió de hambre. Al igual que el anterior dueño, David Ellison, al saber de la maldición, se lo vendió más velozmente al rey de Inglaterra, Jorge IV. Este, desconocedor de la historia de la joya, incrustó el diamante en su corona, y en el año de 1822 el rey se volvió loco y 8 años después terminó muriendo. Fue entonces cuando el diamante adquirió su actual nombre. Sir Henry Hope, banquero, comerciante y coleccionista de joyas, compró el diamante sabiendo de su maldición, pero este creyó que contratando a un grupo de espiritistas y magos que harían una ceremonia mágica que le asegurarían que la maldición ya no existía para la familia Hope, estaría libre, pero no fue así. Sir Henry murió de disentería en el año de 1839. Su esposa de él, que heredó la joya, falleció repentinamente en el año de 1884, y el diamante terminó pasando de herencia a su hija Henrietta, que se casó con el duque Henry Pelham Clinton. La pareja murió y el diamante quedó en poder de su hijo Henry Francis Pelham Clinton Hope, que vendió la gema en el año de 1901 a un norteamericano llamado Jack Scott. Henry Hope murió loco y Collott, que no bien tuvo la joya en sus manos, se enfermó, perdió toda su fortuna y terminó suicidándose. El siguiente dueño del diamante Hope fue el millonario príncipe ruso Kanitovsky, que le regaló la joya a su amante, Laurence Ledoux, una vedette parisina. A los pocos días del regalo se pelearon entre ellos. El príncipe mató a tiros a su amante y él fue asesinado por los revolucionarios bolcheviques. Después de esto, el diamante maldito fue adquirido por un griego llamado Simon Montarides, que viajando con su familia en un carruaje, él mismo perdió una rueda, cayendo todos al barranco, y toda la familia perdió la vida. La maldición del diamante continuó alrededor del mundo y llegó a las manos del rey de Turquía, Abdülhamid II, que se lo obsequió a su esposa, llamada Subaya Hamid. Tras una pelea entre la pareja, el rey terminó estrangulándola, pero él también recibió la maldición, ya que fue derrocado y murió en la prisión. Después de esto, el diamante desapareció y terminó apareciendo en la bóveda de un banco de París. Lo cierto es que el diamante fue comprado por el director del diario Washington Post, pero aún así el banco terminó yéndose a la bancarrota, y de manera misteriosa la esposa del director del diario enfermó y falleció. El hijo del matrimonio murió bajo las ruedas de un carruaje. Para el año de 1910, el diamante pasó a ser propiedad del joyero Simon Frankel, que lo llevó a París y se lo entregó a otro joyero, Pierre Cartier, que, sabedor de la maldición, buscó rápido un comprador, y los encontró. En el año de 1911 era el matrimonio MacLean, que estaba hospedado en el Hotel Bristol. El excéntrico matrimonio fue informado por el vendedor de la maldición, y no solo aceptaron comprarlo, sino que le dijeron al joyero que para ellos sería un diamante de la buena suerte. La pareja nunca imaginó que la maldición se ensañaría con ellos de manera muy violenta. Uno de sus hijos, Vincent, murió de 8 años atropellado, mientras que una de sus niñas, llamada Elizabeth, murió por una sobredosis de somníferos. El cabeza de la familia murió en un hospital psiquiátrico, mientras que la señora MacLean terminó horrorizada muriendo loca, no sin antes mandar a guardar el diamante durante 20 años dentro de una bóveda, y tras cumplirse los 20 años, una nieta de la señora lo descubrió. La muchacha se llamaba Evelyn Walls MacLean. Ella terminó muriendo misteriosamente en Texas. En 1949, un joyero experto en diamantes llamado Harry Winston compró el diamante Hope, le realizó cortes geométricos para aumentar su brillo y lo donó al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington. El museo no quiso aceptarlo en un principio, ya que el presidente Dwight Eisenhower sabía de la maldición y alertó al museo. Finalmente, los intereses económicos fueron más poderosos que la maldición y el museo aceptó el diamante, pero antes de recibirlo, la maldición se desató sobre inocentes, ya que Winston mandó el diamante por correo en una encomienda que le costó alrededor de $145. El cartero que llevó el diamante al museo, James Todd, murió atropellado. Al enterarse de lo sucedido, su mujer murió de un infarto. La casa del matrimonio se incendió y el perro del matrimonio murió asfixiado por su propia correa. Y Harry Winston, el hombre que donó el diamante, terminó muriendo por un ataque al corazón. Actualmente, en el año del 2022, el diamante Hope está expuesto en el pabellón Harry Winston. Después de la Mona Lisa, es el objeto que tiene más visitas al año. Casi 8 millones de personas admiran anualmente esa joya valuada alrededor de $300.000 millones. Hemos llegado al final del video. Si fue de su gusto, dejen un like
compartan y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente capítulo de Universo Enigma.